Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes, estimados seguidores de Profesionales Excepcionales en Radio Intercontinental. Estamos otra vez con nuestro invitado Eduardo Montes, con el que empezamos esta entrevista la semana pasada y con el que hablamos ya de su primera etapa, de la formación, de la escuela, de cómo se forman los ingenieros. Analizamos también su etapa primera como técnico, cómo pasó a la etapa de gestión. También hemos hablado de su época más pública, cuando estuvo trabajando para el CEDETI. Y hemos empezado a hablar el otro día de la etapa ya más concreta, en la que llegó el culmen de su carrera, creo yo, que fue con Siemens, cuando fue elegido presidente ejecutivo del grupo Siemens en España y además presidente de la región suroeste de Europa, que creo que dije España el anterior día, ¿vale? Suroeste de Europa. Por poner en contexto, el grupo Siemens en España contaba con 7.000 empleados y disponía de todas las ramas de actividad de la matriz, así como de 5 fábricas en España. Durante esa época, Siemens, la principal compañía del grupo, pasa de una facturación de 700 millones de euros a 3.000 millones de euros en 2006. Además, es nombrada 2 veces la mejor filial de Siemens AG en el mundo. Y me gustaría, además, aprovechar la continuación de este capítulo, Eduardo, para que nos cuentes cuál fue la clave de tu éxito, cómo conseguiste que pasar de... Bueno, tú me comentabas, ¿no? Era una empresa, lo digo porque tú me lo has comentado, si no, no lo diría, pero donde había mucho funcionariado que tú ya conocías cuando empezaste a trabajar, ¿verdad?, de becario, y le propusiste a tu jefe que querías cambiar la compañía, hacer la compañía mucho más orientada al negocio. Cuéntanos, además, con anécdotas, cómo fue aquello, porque sé que hasta tuviste protestas de las familias, ¿no?, que fueron a quejarse de los directivos de la compañía porque querías poner, en fin, en marcha la compañía a través de un poquito más de estrés. También hablamos luego de esa parte del estrés bueno que tú comentas. Bueno, aquello fue una época curiosa, ¿no? Por un lado, yo estaba terriblemente orgulloso de haber vuelto a mi compañía, donde yo empecé, de ser un becario ilustrado a ser el presidente de la casa, ¿no? Entonces, la primera reunión que tuve con el comité de dirección, que todos habían sido pues el jefe de mi jefe o tal, yo tenía muy claro lo que había que hacer. Es decir, ¿por qué una compañía maravillosa como Siemens, con una tecnología absolutamente única, con un personal estupendo y tal, por qué no triunfaba, ¿no? Y era porque los empleados eran mucho más funcionarios que no se sentían compañía, lo cual era lógico. Es decir, nadie había fomentado ese espíritu, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió que la forma de transformar un funcionario en el sentido peor de la palabra, antes comentaba del mejor, en la entrevista anterior, en empresario, pues por el medio que a todos más nos toca, que es el dinero. Y entonces, la primera reunión del comité de dirección, les conté cuál era mi noción de liderazgo, que la comenté creo en la entrevista anterior, y no la he variado, ni la variaré probablemente ya nunca, y que les iba a rebajar el sueldo un 25%. Nada menos. Nada menos. Entonces, claro, hubo todo tipo de... Y entonces les dije, sin embargo, si mejoramos los objetivos de la compañía, podéis ganar hasta 2 veces vuestro sueldo. No tiene prácticamente límite.
Eso era fantástico porque, por un lado, era un win-win. O sea, por un lado, la gente decía, joder, si esto va bien, me forro. Y la compañía decía, bueno, si la compañía se forra, el pagarte más sale de los beneficios. O sea, no pasa nada, ¿no? Y entonces la gente tardó muchísimo en interiorizarlo. Elaboramos todo un manual que explicaba cómo se iba a hacer, a partir de qué momento estaba la parte variable y tal. Es curioso porque tú comentabas al principio de la entrevista, y es verdad, ¿no? A mí me venían a ver alguna parte de las familias de esta gente, ¿no? Por ejemplo, la mujer de alguno de ellos, entonces en el comité de dirección eran todos hombres en aquel momento. Decirme, presidente, no me hagas esto. Ahora todos los meses vamos a tener un 25% menos. Siempre decía lo mismo, confía en la compañía. Esto es... Pues si va bien vas a cobrarlo, ¿no? Exacto, pero va a ser variable. Estos son lentejas, o se gustan las comes, las dejas, ¿no? Si tú confías en la compañía y tu marido es parte de ella, va a salir fenómeno. Si no, ¿qué le vamos a hacer? Pues para ser muy corto, el resultado es que la gente que yo sigo viendo de Siemens con mucha frecuencia, ahora muchos dicen, Eduardo, gracias a ti nos hicimos ricos, ganamos un dinero que nos ha permitido seguir viviendo siempre, ¿no? Y eso fue la primera vez que en España se puso en una gran compañía la dirección por objetivos. Bueno, eso lo ha aplicado luego siempre. El éxito de Siemens de pasar de 700 a 3.000 millones, oye, que es en poco tiempo multiplicar por 4 la facturación, viene de la gente. La tecnología era la misma, todo era lo mismo, el nombre era lo mismo. De conseguir que todos tuvieran unos objetivos comunes. Totalmente, y la gente. Y permitir que cada uno se expresara. Entonces, hay cosas que me encantan. El otro día me encontré eso con personal de Siemens, que ahora tienen una oficina en otro sitio, y yo me los encontré por un pasillo, y dicen, todavía, Eduardo, todo el mundo te recuerda allí como la persona que cambiaste la mentalidad de Siemens. Y es verdad, era mi trabajo y fue una experiencia absolutamente maravillosa. Es decir, y es verdad que pasamos a facturar 3.000 millones de euros y, por supuesto, a tener unos beneficios mucho mayores y la gente ganó mucho dinero, mucho. ¿No has tenido la sensación, no sé cómo era Siemens entonces, ¿no? Pero las multinacionales hoy en día, yo lo que he visto, cómo han evolucionado, es a tener cada vez más control centralizado y dejar menos autonomía a los países y a los directores generales de los países o los presidentes. ¿Tú llegaste a vivirlo tú en Siemens o me das la razón de que esto está ocurriendo? No, vamos a ver. Como todo eso depende de las personas. Yo cuando estaba en Siemens, cuando llegué allí, lo primero que me dijeron es, aquí todo es compartido. Es decir, el director financiero y tú tenéis los dos firma y tú eres primus inter pares. Entonces me fui a ver a mi jefe y digo, ¿pero qué es eso de primus inter pares? Palabras, yo soy el consejero delegado y este señor es mi director financiero. Y si le gusta, bien, y si no, que se vaya, no tengo ningún problema. Entonces, ahí sucedió una anécdota, que el mundo es todo anécdotas, ¿no? Cuando ya eres mayor. En Siemens, el presupuesto anual se presenta una vez, la filial va a Alemania y delante de todo el consejo o el comité de dirección de Siemens Alemania, el comité ejecutivo, se presenta el presupuesto. Y entonces íbamos en el avión, el director financiero y yo. Y ahí me habían dado 2 días antes el tocho, pedazo de tocho con todos los números de Siemens, que era enorme. Y entonces yo, por supuesto, me los miré y nada más entrar en el avión le digo, oye, en tal página hay un error. Dice, eso no puede ser. Pues en tal página hay un error. Así que llama ahora mismo, antes de montar en el avión, para decir que lo corrijan. Y cuando llegue a Alemania, quiero que esté corregido. Entonces lo llamaron otra vez de vuelta y dice, sí, tiene razón, señor Montes, hay un error. Pero un error, nada, hay un error, lo corrigieron. Bueno, total, llego a la reunión y está mi director financiero y yo. Y
Y entonces el director financiero se me queda mirando y dice, presidente, yo voy desgranando y tú si en algún momento quieres intervenir, digo, vamos a ver, vamos a hacerlo al revés. Tú eres alemán, hablas muy bien alemán y eres director financiero y llevas 25 años en la casa. Yo soy español, hablo peor alemán y acabo de llegar. Entonces yo te pediría, tú cierra tu libro, yo cierro el mío y yo me comprometo a desgranar, os lo juro, número tras número, todo sin abrir el libro. Y así lo hice. Es decir, estuve durante 2 horas comentando todos los resultados de la compañía en alemán, con el esfuerzo que eso representa, y al final el presidente de la compañía me dijo, dice, todavía no lo entendemos. Digo, bueno, pues hay formas de ser y la mía es esta, y si yo quiero que eso de primus inter pares, pues no sea tan primus inter pares y que sea el consejero delegado, tengo que demostrarlo. Y yo creo que con esto queda. Entonces la filial española siempre tuvo, una enorme autonomía. Autonomía, es importante, muy importante. Y esto lo he comentado con cantidad de presidentes. Si te he entendido bien, tu financiero era alemán. Era alemán. Y esto lo he comentado con cantidad de compañeros presidentes de multinacionales, siempre decían, es que el caso de Siemens España es raro. Y conociendo a los alemanes, más raro todavía. Sí, pero 3.000 millones cuando me fui. Sí, bueno. 3.000 millones. Sí, pero el problema es que al final, y con esto acabo porque no se trata de hablar aquí de multinacionales, pero es muy normal hoy en día las multinacionales, por desgracia, que no se fijen en los objetivos, se fijan más en las formas que en el fondo. No, pues son las personas. Es decir, en cualquier compañía tú tienes 2 formas de vivir, ¿no? Acomodándote, y oye, el presidente de una multinacional es la pera, se puede acomodar muy bien y tal. O bien querer jugártela. Uh-huh. Entonces, para mí, entonces yo pensaba que Siemens todavía era más grande y se podían hacer reto más cosas. personal. Y yo ahí me la jugué. Reto personal y ambición. Porque también me la jugué y me podían haber dicho que, mire, usted no se ha hecho la idea. Uh-huh. Pero la filial de Siemens España cambió y cambió definitivamente. Me comentabas acerca de la motivación y la automotivación. ¿Cómo lo ves tú? Sí, es esto de otra influenciar, convencer, motivar, que se nos dice a todos los gerentes. Yo es que no creo en la motivación. No creo en ella. Es decir, un padre, mi padre lo adoraba, una persona fantástica, me motivaba. Cuando yo llegaba jorobado con lo fuera, yo decía, hombre, no te preocupes, ya verás y tal. Y yo decía, como este hombre sabe más que yo, es mayor, pues seguro que tiene razón. Pero claro, ¿cómo voy a motivar yo a alguien que tiene mi edad o es mayor que yo? Es que no tiene sentido. Entonces yo creo en la automotivación. Entonces yo lo que intenté fomentar allí es que la gente estuviera automotivada, y para eso tenía que creer en la compañía, saber que su vida le iba a ir bien allí, creer en el liderazgo, y eso hace que te automotives. ¿No? Tenía que creer en ti. Claro. Que eres la persona correcta. Pues sí. Y darles confianza, ¿no? Pues sí. Y la gente llegó a un momento y decía, no hay que motivar, hay que automotivarse. Y es verdad, hay que automotivarse, pero a cualquier nivel de la organización. A mí me ha tocado hablar con cantidad de gente de fábrica, me encantan las fábricas, con el tío del torno, que era un tío tan bueno como podía ser yo, sin duda ninguna, pero que había ido por otra rama, y el tío me demostraba perfectamente que él a su nivel era capaz de automotivarse, que el trabajo bien hecho. A la gente hay que llevarla hacia que hacer un trabajo bien hecho es satisfacción personal. Y yo pues creo en la automotivación, no creo en motivar a alguien. Es muy pretencioso pensar que tú puedes motivar. ¿Qué vas a poder motivar? Y Eduardo, ¿te has sentido solo en tu despacho? Esto que se dice siempre de la soledad del jefe. Yo si es verdad, de Alcatel me mandaron a Alstom de presidente. El presidente de Alcatel, que es muy amigo mío, la persona que más me ha ayudado en mi carrera, o de las que más, me decía, ahora Eduardo, te vas a enterar de lo que es la travesía del desierto. Porque vas a estar en un despacho, nadie se va a atrever a acercarse al presidente, lo que te cuenten tienes que ponerlo entre tal. Y es verdad, lo que pasa es que tampoco lo sentí mucho, ¿sabes? Porque mi ambición era mezclarme continuamente con la gente, ¿no? Y no he tenido nunca problemas. No me he sentido solo nunca, la verdad, que te voy a engañar. ¿Has sabido ganarte a la gente que tenías a tu cargo?
No sé si es sabio o no. La gente, yo sí Es sé obvio, que estaba encantado. los resultados lo demuestran. Sí sé que estábamos encantados. Pues si te parece, seguimos con esa historia tan interesante de tu vida profesional. Y en aquella época, Siemens, vamos a hablar ahora de la corporación, ¿no?, que es a donde pasas a trabajar, facturaba entonces 100.000 millones de euros, si los Más o números, menos, un sí, poquito más. y contaba con 500.000 personas, es de las Más o multinacionales menos, más grandes en el más o mundo, ¿no? menos. Sobre todo de fabricación, porque las financieras son, pero fabricando, y además en todas No, las áreas, incluso ¿no? financieras, ¿eh? Es decir, Siemens, la única compañía en ese momento que era mayor realmente que Siemens en personal era General Motors. Ujú. Muy pocas compañías con 500.000 aproximado de personas. 1963 países. Está en 193 96, países. entre 93, y eso me parecía que No, tenía yo mal. no, 190. no, pero hay una cosa interesante, ¿no? A mí en un momento dado me preguntaron desde Siemens, ¿tú, Eduardo, sabes cuál es la organización que está en más países del mundo? Dije, la ONU. Mentira. La primera es la FIFA. La segunda, la Iglesia Católica. Y la tercera, Siemens. Y luego la ONU. Repetimos, entre 196 o 193 países. Ya no me acuerdo. Muchos. Y concretamente la división de telecomunicaciones, que tú te haces cargo de ello también, son 75.000 personas, más o menos, en 80 países, ¿vale? Entonces, con ese bagaje tan extraordinario que tienes de haber hecho lo que habías hecho en Siemens España, y con 55 años te proponen el cargo de presidente de la división de telecomunicaciones y además vicepresidente ejecutivo y miembro del comité ejecutivo de Siemens Corporativo, lo que llaman Siemens AG. Y además te tienes que ir a Múnich. Siemens AG es la compañía. Te tienes que ir a Múnich. Y eso, Bueno, al final... yo creo que aquí una anécdota que vale la pena, porque esta vivencia sí que la han tenido muy poquitos españoles, ¿no? Un buen día estaba yo con el ministro de Industria, no se me olvidará jamás, siendo presidente de España, y me llama el presidente de Siemens, la Siemens de verdad, y dice, oye, Eduardo, ¿qué haces? Pues estoy con el ministro de Industria. Bueno, pues dile que te deje hablar conmigo. El ministro, perdóname, tal, no te preocupes, tal. Dice, dentro de hora y media tienes el avión de la compañía esperándote en Torrejón. Así que habla con tu mujer, dile que te vienes para Alemania, que queremos hablar contigo. Bueno, pues total, mi mujer me dice, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Me fui para allá y me esperaban en un hotel, no se me olvida en la vida, en la sala, una sala preciosa, en un hotel en Múnich, bueno, en 4 estaciones, Fiat, etc. Y me proponen, dice, tenemos un problema con la división más grande de la compañía, telecomunicaciones, y además nos gustaría tener un sangre nueva en el comité ejecutivo y tal. El comité ejecutivo es más importante que el consejo de administración en las empresas del DAX. Y nos gustaría que te incorporaras. Y eso significa venirme a vivir a Alemania. Y nos da exactamente igual donde vivas, si no vas a estar nunca en casa. Vas a vivir en un avión. Bueno, digo, oye, pues espera un momento que tengo que llamar a mi mujer para preguntarle. Y la llamo y dice, ¿pero qué me llamas? Ya lo has decidido, dime cuándo, qué tenemos que hacer y ya está. Tu mujer siempre a tu lado. Sí, yo al de ella, o sea, ahí sí que ha habido un equilibrio muy importante. En momentos en que mi mujer trabajaba más 3 que hijos, yo. además. Tengo 3 hijos. Yo me quedaba con los niños y ella iba. Tengo que decir que ha sido un equilibrio bastante claro. Y nada, dije que sí y me fui a una aventura, porque no son 75.000 personas en la división. Es que en el comité ejecutivo, cada uno de los miembros son vicepresidentes ejecutivos y tienen la responsabilidad sobre la totalidad del grupo. Tú tienes una especialidad, tu división pero tienes la responsabilidad sobre la totalidad del grupo. O sea que realmente pues una plantilla eso de 400 y pico mil o yo qué sé, una cosa de esas. No, apabullante. ¿Qué hay que saber para hacerte cargo de un puesto como ese? ¿Es diferente? ¿Son otras culturas? Bueno, tú ya sabías tratar con alemanes, ¿no? Mira, a mí las culturas me importan muy poco. Es decir, yo había tratado con alemanes, había la cultura francesa es la mía, había estado en Francia, de verdad, en una empresa francesa bien. Había vivido en Inglaterra, mis hijos todos hablan idiomas, con lo cual
No creas tú que el tema cultural me preocupa. Todo el mundo es igual. Es decir, hay diferencias de idioma, pero todo el mundo es muy, muy parecido, ¿no? Y bueno, el tamaño, pues sí, joder, como tú te ves, Siemens, para darte una idea, entre personal directo y personal contratado y empresas, viene a ser casi la población laboral de Portugal. Uh-huh. Y las ventas de Siemens no es mucho menos que el PIB de Portugal. Es decir, es un país, es una cosa gigantesca, ¿no? Entonces, claro, allí te imaginas que aquello será mucho más difícil, pero también es verdad que el nivel de información que tienes es infinitamente mayor. Entonces, al final, yo he dirigido compañías de 14 empleados, de 3.000, de 7.000 y siempre ha sido lo mismo, o sea, no es muy preocupante. Tenía aquí un comentario tuyo, cuando hemos hablado antes. Dice que nos formamos y nos hacemos gestores, pero nos desarrollamos gestionando personas. No, sin duda. No, ahí tengo una anécdota también. Yo nunca he creído en aprender gestión, nunca. Y esto, cuando me lo oye, no. Yo recuerdo Pero te habrán dado muchos cursos de gestión. Ni uno. ¿Ah, no? Jamás. Yo hice un PADE en el IES, es todo de gestión nunca. Y un día, en unas jornadas que había, y no sé si sigue habiendo, en Madrid, sobre gestores empresariales, siempre traen alguno de los gurús empresariales conocidos, que prefiero ni nombrarlos, ¿no? Son estupendos, pero... Y uno de ellos, muy conocido, muchísimo, el más, tuvimos una mesa redonda juntos, y a la salida me dice, oye, Eduardo, ¿cuántos libros de gestión has leído? Y míos, por ejemplo. Digo, tuyos ninguno, pero es que nunca he leído un libro de gestión, jamás. Digo, yo te reto, yo te meto en mi despacho y te dejo una mañana. Si al salir piensas que hay que escribir sobre gestión, te juro que me leo todos tus libros. No, yo creo que los libros de gestión a mí nunca me han valido para nada. Es decir, yo lo que hice en el IES, el PADE, pues para saber lo que era la contabilidad, saber lo que era, bueno, pero la gestión yo creo que se aprende de la gente. Yo creo que ahí, por volver otra vez a nuestra primera parte de la entrevista del primer día, yo sí que he echado en falta la formación financiera en la escuela. Sí, se daban cosas, se daba economía muy por encima. Bueno, a mí me gustó mucho, pero yo creo que nos faltó ese... Yo creo que eso al final lo hemos ido recogiendo todos los profesionales, por lo menos los ingenieros que hemos acabado de la escuela, los hemos ido aprendiendo después, ¿no? Ya. Y es una formación, creo que yo estoy contigo, la parte de gestión es muy relativo, pero la parte financiera evidentemente hay que saber manejarla. Reconozco que soy corporativista. Sí, yo soy ingeniero, soy muy ingeniero, y mañana iré a hablar en la asociación de ingenieros, soy muy ingeniero. Entonces, y esto es para no decirlo porque me da vergüenza, pero hay muchas veces me han preguntado, me han dicho eso, digo, mira, vamos a ver, para un economista ser ingeniero significa hacer 6 años de carrera. Es decir, a partir de ahora, 6 años encerrado. Para un ingeniero ser economista significa hacer un máster de 6 meses. Y es eso, es decir, para un ingeniero, con lo que yo decía el primer día de la capacidad de sufrimiento, el aprender las tres, y yo curiosamente con los financieros, por ejemplo, cuando entré en Siemens, ¿no? Yo leía un balance mucho más rápido, infinitamente más rápido. Me daba cuenta de un error mucho más rápido. Uh-huh. Estoy contigo, no es un tema complicado, pero es algo que creo que se podría formar más ya desde el principio, ¿no? En las escuelas técnicas, pero bueno. Yo no lo sé. O sea, yo no he echado de menos ninguna formación en la escuela, ¿no? Pues yo creo que el resto, quizá lo que he echado de menos, y ahora que soy presidente del Consejo de la Escuela lo comentamos muy a menudo, es la formación más humanista. Es decir, yo qué sé, ¿por qué no tener un aula de pintura? No sé, la formación más humanista. Eso sí lo echo de menos. El resto, aprender economía, ¿no? ¿Qué opinas de la gente que
se lleva a su equipo de empresa a empresa? Bueno, tú te los llevaste en PEA porque se iban a quedar sin trabajo, pero tú te has llevado gente de tu equipo. ¿Qué opinas de este tipo de jefes que no les gusta lo que le dan y tratan de llevarse a lo que ya conocen, porque normalmente es más sencillo trabajar con los que ya te conocen que con los nuevos y ganártelos, ¿no? Mira, yo ahí es una de las muchísimas teorías que vas elaborando y tal, ¿no? Yo muchas veces me he preguntado, y yo lo aconsejo a la gente joven como tú, que se lo planteen, ¿no? ¿Por qué me pagan? Porque el día que tú no sepas por qué te pagan, en cualquier momento te pueden poner en la calle, porque no estás añadiendo valor. Es algo que siempre lo he tenido, pero desde que tenía 20 años, desde que empecé a trabajar en un laboratorio en la escuela de becario, claro, lo he tenido siempre clarísimo. Entonces, te pagan por transformar la realidad. A ti te dan una realidad. Si eres capaz, mira, 700 millones a 3.000. Esta es la realidad. ¿Una patata o no? Esto, transfórmala. Pues igual con los equipos. Es decir, tú llegas allí, te encuentras un equipo peor de lo que a ti te gustaría. Si tú empiezas a cambiarlos y traer de lo que tú tenías, es una desmotivación total para la compañía. Yo siempre me he empeñado en transformar la realidad, transformar a la gente, y me ha salido bien. Pero es verdad que jamás me llevó una persona de la empresa donde yo trabajaba a la nueva, jamás. Y creo que no se puede hacer, creo que no se debe de hacer, es una falta de lealtad con la compañía que te está contratando. Sí, además yo te puedo decir que las experiencias que he visto, yo no lo he hecho nunca, pero las experiencias que he visto son nefastas. Al final a la gente no les ha funcionado. Yo no lo sé, pero para mí sería feísimo que viniera uno nuevo y empezara a traerse gente de, oye, ¿para qué te vienes aquí? Entonces yo creo, y es algo que lo tengo impreso en la sangre, que a mí me pagan para transformar la realidad a todos los niveles. Y es lo que he hecho toda mi vida. Y si cuando no te sale, pues oye, ¿qué le vamos a hacer? Muy bien, Eduardo. Sí. ¿Sabes por qué? Dime. La última cosa, porque la realidad no existe. Como que la realidad no existe. Vale. Pues mira, yo sé del color que estoy viendo aquel cartel, pero yo no sé de qué color lo ves tú. Puede ser completamente diferente. El que yo veo es el real. La realidad no existe, por lo tanto hay que hacerla, transformarla. Muy interesante. Y aquel que dice que la verdad es la realidad, no sé qué chorrada oí el otro día, dice, pero ¿qué dice? Coño, había que sentarlo ahí y enseñarle un poco lo que es la vida. Pero bueno. Es cierto, y te comprendo. Si te parece, hacemos una pequeña pausa y seguimos concluyendo la entrevista luego. Vale. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. Eduardo, dejas Alemania y te vienes a vivir a España. Y comienzas una etapa de tu vida en la que acumulas ya una experiencia extraordinaria y en la que has ocupado y ocupas actualmente una larga lista de cargos importantes. Primero, te haces cargo de la presidencia de Ferroatlántica, que es una multinacional española del grupo Villarmir. Y en esta compañía acometes un proyecto de innovación fundamental que era el desarrollo de células solares, ¿verdad? Basadas en exactamente de silicio metal. De silicio metal, ¿verdad? Para células solares. Cuéntanos cómo fue este cambio. Fue muy interesante. Yo volví a España y en un momento dado me llamó un empresario absolutamente admirable, Juan Miguel Villarmir, para plantearme el que me incorporara a su grupo. Entonces me pareció muy interesante como grupo y me pareció muy interesante la posibilidad de presidir Ferroatlántica. La primera vez que presidí una empresa de materias primas. Es decir, aquí el producto fundamental de Ferroatlántica eran silicios, silicios metálicos, etc. Entonces, bueno, pues estuve ahí y fue una experiencia fantástica con un proyecto de investigación que ya fue más que de investigación,
para hacer células solares más baratas a base de silicio. Habías trabajado en isofotón, ¿no? En su época, ¿no? Isofotón prácticamente lo montamos sí, claro que había trabajado en isofotón. Isofotón lo montaron el profesor Luque y yo estuve desde el principio, lo compró Alcatel y yo estuve consejero de isofotón muchos años. Bueno, ¿cómo fue esta experiencia de Ferroatlántica con las células solares? Fue muy interesante. Primero porque me metí en el mundo de la minería. Ferroatlántica tenía una mina impresionante al lado de Arteixo. En Galicia, ¿no? En Galicia. Y una fábrica de silicio en Galicia, en Arteixo, al lado de Zara, al lado de Inditex. Fue una experiencia estupenda, con un personal estupendo, del que aprendí muchísimo, muchísimo. Y al final llegamos a tener posibilidades de una fusión con el grupo Globe, un grupo inglés. Entonces ya cuando eso empezaba a funcionar, pues ya de común acuerdo con Juan Miguel, me separé de la compañía porque ya me apetecía hacer alguna otra cosa. Me plantearon el presidir UNESA. Es después, ¿no?, cuando pasas a UNESA. Sí. UNESA es la patronal del sector eléctrico, con lo cual de alguna manera presidía este sector. Un puesto muy político, me imagino. No. Relativamente político. No, la verdad es que no. Es decir, un puesto muy técnico, en el cual había que contrarrestar la política que nos intentaban hacer con tecnología. Yo cada vez que he tenido muchas. Recuerdo una mesa redonda, cara a cara, con una secretaría de Estado, un secretario de Estado, el que fuera, da igual, no voy a comentar, hablando del medio ambiente, hablando de estas cosas y tal, muy interesante, ¿no? Entonces, en un momento dado, tuve que mandarle un papelito, decir, fulanito, yo jamás interrumpo a nadie, y menos a un político importante como tú, pero como vuelvas a decir vatio en vez de vatio hora, voy a tener que cortar la esta y decir, es que no sabe de lo que habla. Porque claro, confundir el vatio con el vatio hora, kilovatio, un kilovatio hora, e intentar hacer política medioambiental y política eléctrica es una locura, es como, no sé, es que no tiene nada que ver, son cosas diferentes. Y bueno, pues te quiero decir que ha habido, yo creo que no me fue mal, pero basado esencialmente en la técnica, en la tecnología. No sería la primera vez que tienes que cortar a alguien, ¿no? Me imagino. No, pero intento no cortar, pero claro, cuando se dicen barbaridades, pues es que no te queda más remedio. ¿Qué le vamos a hacer? No se puede hablar de cine sin saber lo que es una cámara. Coño, pues es que estaban hablando de cine sin saber lo que era una cámara. Pero bueno, hacían cosas que yo no sabía hacer, eran políticos y yo no lo soy. Aparte, cuando estabas en UNESA te nombran consejero de Euroelectric, ¿no?, que es la Asociación Europea de Grandes Compañías Eléctricas, ¿no? Euroelectric es la asociación de países en el sector eléctrico. Entonces sí fui consejero de Euroelectric 5 años o por ahí. Y muy bien, una experiencia estupenda, ¿no? El ocupar un puesto internacional, pues yo estaba muy acostumbrado y me gustó mucho, me divirtió. ¿Cómo ves el futuro, hablando de electricidad y de tu fase o de tu etapa en las compañías eléctricas? ¿Cómo ves todo este tema de la transición energética? ¿Qué es lo que se está haciendo? La Agenda 2030 y... Bueno, tú tienes, me has dicho, un vehículo eléctrico del cual estás orgulloso. O sea, que eres para empezar, utilizador por si acaso lo que luego diga, parece mal a alguien, yo tengo casa con paneles solares y aerotermia, ¿vale? O sea, no consumo una perra de gas, ¿vale? Segundo, tengo 2 coches, los 2 eléctricos puros. Luego, aquel que diga que lo que digo no tiene sentido, que haga lo mismo que yo. Bueno, yo creo que el tema del medio ambiente es fundamental, es importantísimo. Yo soy absolutamente creyente de que está habiendo un cambio climático, pero cambios climáticos, y no digo que este sea igual, ha habido muchos. Es decir, ha habido épocas de congelación, ha habido épocas de calor inmenso. Pues es verdad que ahora tenemos que hacer que este cambio climático no sea permanente, y para eso pues las emisiones de CO2, todas estas cosas hay que controlar. Estoy absolutamente de acuerdo. Una vez que he dicho esto,
me parece que hay que tener mucho cuidado con no ser un ayatolá del cambio climático. Yo creo que hay cosas que hay que hacer pausadamente y intentando no generar un problema tremendo a las empresas. Y creo que las empresas están muy dispuestas a poner de su cuenta, mucho. Pero claro, lo que no puedes hacer es que por estar en una determinada zona del mundo seas menos competitivo. Entonces yo creo que eso, bien llevado, fantástico. Pero hay que hacerlo de acuerdo, administración, empresas... Estoy totalmente de acuerdo contigo, además así lo hice en una reunión en que me dieron la oportunidad de hablar en el Congreso. Yo creo que las empresas necesitan un plan y saber cuál es el plan. Hablando de hablar en el Congreso, solo una anécdota. Hace poco tiempo hablé en una mesa redonda en el Congreso sobre electricidad, que es lo que sé. Y estaba un secretaria de Estado presidiendo la mesa. Entonces se empezó a hablar del hidrógeno verde. A mí el hidrógeno verde me cae muy mal. Entonces la pregunta era obvia. ¿Tú has visto alguna vez hidrógeno? ¿Cómo voy a ver hidrógeno? Entonces, ¿por qué sabes que es verde? No, pero hecho con tal, no sé qué. Bueno, el hidrógeno verde, o el hidrógeno, tiene dos problemas que hay que solventar antes de tirar las campanas al vuelo. Y yo creo que va a ser una solución fantástica. El primer problema que hay que solventar es que el hidrógeno es un compuesto muy explosivo y que hay que tener muchísimo cuidado con su almacenamiento y transporte. Segundo, el hidrógeno viene de la hidrólisis del agua, con lo cual por el ánodo sale el hidrógeno y por otro lado el oxígeno al descomponer el agua. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que este proceso necesita tres condiciones: agua de enorme pureza, una energía enorme y estable, muy constante. Por desgracia, eso solo lo dan las centrales nucleares. Entonces yo creo que el hidrógeno verde, su futuro a gran escala, no en pequeña, a gran escala, viene por tener una fuente de energía de ese tipo que sea capaz de mantener la descomposición del agua como tiene que ser. Coincidimos en el tema nuclear también. Si te parece, para no alargarnos más en el tema energético, que no era el objetivo, era hablar de tu vida, ahora mismo, y ya me contarás cómo eres capaz de compaginar todos estos cargos. Bueno, se nos ha olvidado antes también que estuviste en la desinversión de Tecnocom, como miembro del Consejo de Administración. Estaba en el Consejo de Tecnocom, el presidente de la Comisión de Auditoría. Pero ahora mismo, si no me equivoco, lo hemos repasado juntos, ¿verdad? Eres presidente ejecutivo del Grupo Vamos, que es el tercer grupo integrado en el turismo español que cuenta con agencias de viajes, Nautalia en España y Top Atlántico y Geostar en Portugal, en total más de 300. Y con líneas aéreas. También cuenta con un turoperadores y líneas aéreas de 14 aviones y facturáis 1.300 no sé millones. Si tenemos todavía ya 14 o 12 o 13, por ahí. Y facturáis 1.300 millones de euros sí, o aproximadamente, ¿no? Además, eres presidente del Consejo de Administración de Artificial. Artificial es una compañía estupenda de muy alta tecnología que, entre otras cosas, hace automatización de procesos con líneas robotizadas, entre otras cosas, y nuevos materiales y tal, y que cotiza en la Bolsa de Madrid. Eres presidente de la Comisión de Auditoría de Catenón. De Catenón. Catenón es una empresa también cotizada en la Bolsa de Madrid, que es el único headhunter absolutamente online. Entonces, que te puede buscar un ingeniero en Australia cuando tú estás aquí. ¿Eres consejero de Mecalux? Soy consejero hace muchos años de Mecalux, una compañía formidable. Eres presidente, además, del Consejo, nos has dicho antes, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid. Sí, y luego además estoy en el Consejo de Administración desde hace muy poco de un fondo que se dedica a la Deep Tech, a la altísima tecnología, que se llama Big Sur, un gran fondo. Estoy en su consejo. Y desde hace poco hay un proyecto europeo que me parece extremadamente interesante, que se parece al Airbus, para producir el ordenador, el computador cuántico europeo, en competencia con Estados Unidos. Por eso me decías lo del principio de indeterminación de Heisenberg. Entonces están buscando personalidades de alta reputación en Europa a nivel tecnológico
y me dijeron si quería ser miembro del Consejo, y soy miembro del Consejo del Computador Cuántico Europeo. También eres patrono de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial, Soy. que nos ayuda en este programa, y patrono de la Universidad de Nebrija, ¿no? Soy patrono de la Universidad de Nebrija. Entonces no te voy a preguntar cómo se vive esa etapa tranquila que se anhela cuando uno ya no tiene un trabajo tan intensivo, porque para ti el trabajo sigue siendo igual de intensivo que antes. Pero yo es que no lo anhelo. No es que no lo anhelo. Yo no anhelo. Es decir, yo creo que lo que hago y lo que he hecho toda mi vida no lo hago mal. Por lo menos nadie me ha dicho que lo haya hecho mal. No sé si soy fantástico, pero no lo hago mal. ¿Para qué probar a hacer otra cosa que yo no sé si haría bien? Es ridículo. ¿Tienes tiempo para distraerte? ¿Sigues haciendo deporte? Hago deporte y me encanta el arte. Somos musicólogos tremendos, vamos a todo, óperas, todo lo que hay, y además somos coleccionistas de pintura. O sea, me encanta la pintura. Dibujo muy mal, pero... ¿Cuál es la receta para poder hacer tantas cosas? Pues gestionar el estrés. Tú me decías, que no lo hemos comentado antes, del estrés, ¿verdad? Lo del estrés bueno, ¿no? Pero antes no hay receta. Es decir, yo creo que ni tan siquiera intentar ordenarlo. Es decir, en la medida que surgen las cosas, las intenta resolver. Y ahora mismo tengo ahí 2 llamadas que estoy aterrado de cogerlas, ¿no? Pero bueno. Bueno, espérate un poco y acabamos la entrevista. Ya nos queda poco tiempo. Lo del estrés sí que me encantaría comentarlo, ¿no? Yo es verdad que tengo puestos de mucha responsabilidad, es verdad. Es verdad que he sido deportista de alta competición, también es verdad. Y siempre me preguntan que si no me ha estresado, ¿no? Bueno, yo os voy a comentar algo que en el deporte cualquier deportista de alta competición lo sabe. Es decir, cuando tú ves corredores de 100 metros, o tenistas, que es un mundo más próximo a mí, y tú ves que antes del partido no se está concentrando, que no se concentran. Lo que está haciendo es tensar los músculos, estresar, para que nada más empezar, saltar. Y yo eso siempre pongo un ejemplo, ¿no? Cuando tú llevas una empresa, es como si llevaras una piedra enorme, ¿no? Enorme. Entonces tú la puedes llevar con una cuerda y cada vez que te paras, para volver a arrancar, tienes antes que tensar la cuerda, ¿no? Si tú la llevas con una barra, no tienes que tensar la cuerda. Tú con mover ya funciona. A eso es a lo que me refiero. Las empresas tienen que estar estresadas. Y el estrés significa estar siempre a punto para dar el máximo. A mí el concepto de estrés malo jamás me lo ha dado una empresa, jamás. El estrés malo, si es que eso existe, es la familia cuando hay un problema. A mí eso sí me vuelve loco, no sé resolverlos, o lo hago mal. Bueno, porque intervienen las emociones, ¿no? Las emociones más fuertes, es muy complicado. Pero tú también manejas emociones a nivel empresarial y a nivel de gestión. Pero es diferente, porque la familia es tu vida. La empresa, por mucho que lo digas, es una cosa, pero la familia es tu vida. Pues, Eduardo, no sé cómo de importantes son para ti el reconocimiento, pero un alto ejecutivo tiene que estar preparado a las críticas y también a recibir reconocimientos, ¿no? ¿Tú has tenido muchas críticas, por cierto? Sí, por supuesto. ¿Cómo lo llevas? Me dan exactamente igual. Es decir, yo creo que cuando te critican tienes que hacer caso y pensar y hacer tú mismo una autocrítica. ¿Por qué me están diciendo esto? Y digo que me dan igual porque si al final la crítica tiene razón, tú eres capaz de cambiar, y si no tiene razón te importa un comino. Pero has sabido gestionar las críticas y siempre esa seguridad en ti mismo, que supongo que se te da por hecho, has sabido hacerte reaccionar e ir mejorando. Sí. ¿No? Las críticas no me han molestado nunca. Hablemos de tus reconocimientos. En marzo del 2021 fuiste nombrado Ingeniero del Año por el Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid. Sí. En noviembre del 2005 recibiste en un acto presidido por la vicepresidenta primera del Gobierno, también por el Gobierno, el premio concedido por la actualidad económica y la consultora A.T. Kearney al mejor gestor del año 2005 de empresas industriales de servicios. Por delante de gente que prefiero ni citar por radio. Muy importante. Impresionante. Ese me encantó.
En junio de 2006, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid te hizo entrega de la mención honorífica al Ingeniero Industrial del Año. Por segunda vez. Por segunda vez. Es la primera vez que lo hacen, sí. Es verdad. En junio de 2007 te concedieron la Cruz de Caballero del Orden del Mérito de la República Federal de Alemania. O sea, que te ganaste a los alemanes, que son difíciles también. Eso es la más alta condecoración que ellos tienen. Sí, les debí de caer bien, no sé. Y te hizo la entrega al premio el embajador, ¿no? Porque este premio que estaba ya en España. Estabas en España ya, ¿no? Interesante. En junio de 2017 se te concede el de ingeniero industrial que más ha contribuido al desarrollo de la sociedad. Ese me encantó. Ese me encantó porque está de decir que de todos los ingenieros que ha habido, el que más ha ayudado a la sociedad he sido yo. Eso me encanta, mucho más que algo técnico, ¿no? Mañana decir que además tienes una comida de reconocimiento, que me encantará también poder asistir contigo, sí. De la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid. Es verdad. ¿Hay algún reconocimiento que todavía estés esperando, que te gustaría tener? No. Exprésate. No, sí, no sé. Ninguno. Debe de quedar pocos. No, los reconocimientos, hombre, sientan bien, ¿no? Pero yo creo que es cosa de un minuto, al minuto siguiente ya acabó, ya te han reconocido a otra cosa, ¿no? No, a mí no me ha motivado nunca gran cosa. Me encanta que me lo den, pero no me motiva gran cosa. O sea, no estoy esperando nada, ninguno. El mayor reconocimiento es que alguien te dé trabajo. Sin duda. No te quepa duda, ¿eh? Y a mí, cuando llevo muchos años de carrera, cuando me siguen ofreciendo trabajos, ese es el reconocimiento de verdad. Sigues estando ahí. Eso es lo que de verdad me hace ilusión. ¿Hay algo que te hubiera gustado hacer que no hayas hecho todavía? Seguro que sí, pero no me acuerdo. Estoy seguro. Porque con todo lo que haces debe de haber pocas cosas que no hayas hecho, ¿no? No lo sé. No lo sé. Lo pensaré tú. Lo pensaré si hay algo. No, yo tampoco quiero crearte una frustración. No estoy frustrado, pero es que simplemente no lo sé, no me lo planteo nunca. No sé. Yo creo que siempre he hecho lo que me apetecía hacer y eso es fantástico. ¿Y de algo que te arrepientas? ¿Algo? Si quieres contarlo. Que me arrepienta. Pues la verdad es que tampoco hay muchas cosas. No. Seguro que hay 1000 cosas, pero nada relevante, porque me acordaría, ¿no? Enhorabuena, Eduardo, porque oyéndote hablar, aparte que para mí es un placer haberte tenido en el programa, te doy las gracias. Es todo un reto, pero también un placer hablar contigo. Creo que tu vida es extraordinaria. Creo que además la ingeniería y los ingenieros industriales, además, como grupo de profesionales, te debemos mucho. Yo concretamente puedo decir que cuando estaba en Schneider Electric siempre me fijaba en la competencia y me fijaba en cómo trabajabais vosotros y siempre decíamos, este proyecto lo vamos a perder porque se lo va a llevar Eduardo, no decíamos se lo va a llevar siempre, se lo va a llevar Eduardo. Siempre estabais en todos los sitios y además salís en todos los periódicos. De hecho, bueno, a mí esto de la comunicación y tal me viene un poco porque intentamos hacer un poco también nosotros de comunicación. También es cierto que el ámbito de Schneider Electric era un poquito más corto, éramos una empresa que veníamos más de la distribución, con menos penetración en el mundo directo con el cliente final, pero bueno, mi trabajo era estar con los clientes finales, con lo cual era un modelo, siempre fue un modelo para mí. En esa época algo fantástico, durante 4 años seguidos le dieron el premio a la empresa más reconocida de España, siendo una multinacional, y eso me encantó. Sí, pero bueno, hay un estudio de Merco y fuimos los primeros 4 o 5 años. Yo creo de todas formas que sí, lo que tú dices, Siemens se ha visto siempre como una empresa casi española. Yo creo que además hay una larga tradición de Siemens en España. 125 años. O sea, es segura, la multinacional más antigua seguro, pero la tecnológica más antigua también. Por hilar otra vez con el ingeniero español, ¿no? Yo creo que la cultura, y una de las cosas que tiene el ingeniero español también, es que hemos sido siempre muy de cultura alemana en este país. Yo creo. Siempre se ha valorado mucho, bueno, seguimos valorando mucho los alemanes y el coche alemán, etcétera, etcétera. Ahora que tú tengas un Tesla. Pero es ahora. He tenido coches alemanes uno detrás de otro. Sí, la verdad es que estoy encantado. Ya te lo digo. Sí, y quizá no sé si lo sabes, pero el primer coche eléctrico fue de Siemens. Y está en el Museo Siemens de Múnich. En aquella época, como tenía que competir con otros que llevaban un depósito de gasolina pequeño, ya que yo pesaba muchísimo en baterías, etcétera, etcétera, no llegó a término, ¿no? Por eso yo quería un coche eléctrico. Me correspondía.
Pues si te parece, Eduardo, sé que tienes muchas cosas que hacer, Sí, veo que te están llamando. Ha sido un placer tenerte en el programa, te damos las gracias. Has enriquecido este tiempo que hemos estado juntos y para mí ha sido realmente un honor y un placer. Muchas gracias. Gracias a ti. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.